Un saludo a todos, sean bienvenidos a este su espacio, el podcast de Bicioperación Simplificada. Mi nombre es Carlos Oliva y junto a mis compañeras Ana Patiño y Pau Varela, el día de hoy les hablaremos sobre un proceso de separación comúnmente utilizado en la industria, separación por filtración. Ahora bien, comencemos con la pregunta más simple. ¿En qué consiste la separación por filtración? Bueno, en su definición más simple es el proceso de separar una mezcla haciéndola pasar a través de un material poroso como un filtro. Esto es una operación unitaria, lo cual significa que puede formar parte de un proceso o bioproceso en el cual hay un cambio físico neto. En la industria biotecnológica, este proceso se utiliza comúnmente para separar células, proteínas y otras biomoléculas de otras moléculas que no son de interés, después como parte del downstream del proceso, implicando así la recuperación y purificación del producto. Eso es cierto, Carlos. También es importante mencionar que siempre que se habla de una operación de filtración, obtendremos dos productos. El filtrado, que corresponde a la porción de la mezcla que sí logra pasar a través del filtro, y el concentrado, que queda retenido en el filtro. Por esta razón, esta operación es tan utilizada tanto a escala laboratorio como industrial, ya que tiene dos principales ventajas que son muy importantes. Se trata de un proceso relativamente sencillo y que puede ampliarse fácilmente para la producción a gran escala. Sin embargo, también hay varios aspectos que deben tenerse en cuenta cuando se trabaja con la separación por filtración. Pau, ¿nos podrías hablar de ellos? Claro que sí, como cualquier proceso también tiene sus limitaciones que se deben de considerar, comenzando con la más importante que es la elección del filtro. Los filtros pueden variar en tamaño de poro, material y de superficie para ajustarse a diferentes necesidades. El tamaño de los poros determina qué moléculas podrán atravesar el filtro, mientras que el material y la superficie pueden afectar a la velocidad a la que la solución atraviesa el filtro. Además, la selección del filtro debe hacerse en función de las propiedades específicas que la mezcla de la que se va a separar. Ahora vamos de regreso con ustedes, Ana y Carlos, para que nos expliquen qué parámetros se deben de considerar para el diseño de esta operación unitaria. Bien, para ello vamos a analizar los principales parámetros de diseño y la evaluación del rendimiento de cada operación unitaria en la separación por filtración. Hay cuatro parámetros principales de diseño a considerar: el tamaño de poro, área de filtración, caudal y la caída de presión. Es correcto, Ana. Sobre todo el tamaño de los poros del filtro es crucial, ya que determina qué moléculas podrán atravesarlo. Por ejemplo, un filtro con un tamaño de poro más pequeño permitirá el paso de moléculas más pequeñas, mientras que un tamaño de poro más grande, todo lo contrario, permitirá el paso de moléculas más grandes. Perfecto. Y después de determinar el tamaño del poro, se debe tomar en cuenta el área del filtro, ya que ésta afecta directamente a la velocidad a la que la solución pasa a través del filtro. Cuanto mayor sea la superficie filtrante, mayor será la velocidad de paso de la solución. Esto se puede entender mejor con un ejemplo. Imaginemos que hay mucho tráfico en una calle porque solamente hay un carril para circular. ¿Qué pasa si aumentamos el número de carriles? El tráfico disminuirá porque los coches podrán tener más carriles para pasar, pasando así más rápido. Lo mismo pasa con el área y la velocidad de filtración. Eso es muy buen ejemplo, Ana. Muchísimas gracias. Creo que el concepto se entiende en su totalidad. Ahora, otro parámetro de diseño que es crítico es el caudal, ya que determina la rapidez con la que un determinado volumen de solución atravesará el filtro. Sin embargo, es preciso señalar que un caudal elevado puede ser conveniente para la producción a gran escala. Sin embargo, también puede reducir la eficiencia de la separación porque aumenta la presión sobre el filtro, pudiendo provocar así un daño o que partículas no deseadas logren atravesar al filtrado. Ahora, matemáticamente, se puede relacionar el caudal o flujo volumétrico con la velocidad y área de filtración, ya que la velocidad será igual al caudal dividida entre el área efectiva de filtración. Por último, y en relación a esto que mencionaste, Carlos, la caída de presión es un parámetro que mide la diferencia de presión entre la entrada y la salida del filtro. Una caída de presión elevada puede provocar obstrucciones o daños en el filtro, lo que puede reducir la eficacia de separación. De maravilla, Ana, de maravilla. Bueno, ya que hemos establecido estos parámetros, Pau, ¿nos podrías explicar la relación que existe entre estos parámetros de diseño y el rendimiento de operación de filtración, por favor? Por supuesto, la relación entre estos parámetros de diseño y el rendimiento de la filtración que se obtendrá es fundamental.
Por ejemplo, si el tamaño de los poros del filtro es demasiado pequeño, puede provocar su obstrucción, lo que aumentará la caída de presión y reducirá la eficacia o rendimiento de la separación. Del mismo modo, si el área del filtro es demasiado pequeña, es posible que no pueda manejar el caudal requerido, aumentando el tiempo de la operación y provocando una disminución en la velocidad de la filtración, lo cual reduce también la eficiencia de separación. El caudal y la caída de presión también tienen una relación inversa. A medida que aumente el caudal, también aumentará la caída de la presión, lo que puede reducir la eficiencia de la separación, como ya explicaron hasta hace un momento. Todo esto es súper interesante y tiene un enorme potencial de aplicación, por lo que es crucial entender cómo se puede escalar este proceso para cualquier volumen de trabajo y moléculas en particular. Hay tres formas principales de escalar este proceso. La primera es aumentando la superficie filtrante, el caudal o el número de filtros. Asimismo, para acelerar el proceso siempre se pueden implementar sistemas de vacío por bombas que aumenten la presión dentro del sistema y asimismo favorezcan el paso del fluido a través del filtro. Cualquiera de estas formas permitirá procesar mayores cantidades de volumen en un menor tiempo. Ahora, permíteme añadir que es importante tener en cuenta que la ampliación del proceso también puede aumentar el riesgo de obstrucción o daños en el filtro, lo cual puede reducir la eficiencia de la de separación. Por lo que para el escalamiento se deben considerar el uso de materiales más resistentes, así como el uso de sistemas automatizados y de limpieza que vayan removiendo el retenido o lo que a nivel industrial se le conoce como torta de filtración, que es esta capa que se va generando sobre el área del filtro. Además, a la hora de emplear el proceso, es importante tener en cuenta el coste global del mismo, porque, a ver, aumentar la superficie del filtrante, el caudal o el número de filtros, es claro que puede haber un incremento en el coste del proceso, lo cual a veces puede resultar poco viable para algunas aplicaciones. Está bien, ya que explicamos y analizamos los principales aspectos y parámetros teóricos de la filtración, creo que necesitamos explorar un caso real de aplicación del empleo de la filtración a nivel industrial para entender aún mejor este tema. ¿Les parece, Ani y Carlos? Claro que sí, y para ello tenemos preparado uno de los segmentos favoritos de nuestra audiencia, Conectando con Industria, dirigido por nuestro colaborador del podcast, Esteban, y un experto en la industria farmacéutica. Vamos contigo, Esteban. Muchas gracias, Ana, Pau y Carlos. Me encanta estar de regreso en el podcast y el día de hoy me complace presentarles a una experta en la industria farmacéutica que viene a hablarnos del uso de la filtración en la producción de vacunas como la del COVID-19. Bienvenida, doctora Dulce González. Es un gusto para nosotros contar con su presencia en nuestro programa. Hola a todos, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder acompañarlas el día de hoy y poder explicar un proceso que es parte de muchos productos que encontramos pues en nuestro día a día, como lo son las vacunas, y más bajo el marco de la pandemia que acaba de terminar. Claro que sí, y esa es nuestra intención. ¿Le parece si comenzamos? Me parece bien. Perfecto. En primer lugar, ¿podría explicarnos cómo se utiliza la filtración para la producción de vacunas? Claro, mira, la filtración es clave para la producción de vacunas, ya que es una forma de eliminar las impurezas y contaminantes y así aumentar pues la calidad, pureza y seguridad del producto final. Específicamente se utiliza para ir depurando el principio biológico de la vacuna de las partículas como virus, bacterias, proteínas y otras impurezas que pudieran estar presentes del proceso de producción. Ok, ¿y qué tipo de filtraciones se emplean para la producción de vacunas? Pues existen múltiples tipos de filtración en este proceso y varían en cuestión del tamaño de poro, siendo las más comunes la microfiltración, la ultrafiltración y la nanofiltración. Y como contexto general, la microfiltración permite eliminar partículas de mayor tamaño como bacterias, mientras que la ultrafiltración es indispensable para separar proteínas y retirar contaminantes de tamaños pequeños como lo son las sales. Por otro lado, pues la nanofiltración es la que tiene el tamaño de poro más pequeño y es la que se utiliza para retener virus y partículas aún más pequeñas como las esporas. ¡Wow! Qué interesante que una misma operación pueda tener tantas funciones. ¿Y cree que puede hablarnos un poco más sobre las ventajas de utilizar la filtración para la producción de las vacunas?
Por supuesto, como te había mencionado, pues la filtración permite garantizar estándares de calidad y pureza en las vacunas, permitiendo ofrecer al consumidor un producto seguro, ya que al eliminar este tipo de contaminantes e impurezas del principio biológico, se reduce el riesgo de tener reacciones secundarias o enfermedades provocadas por la misma vacunación. Incluso la filtración es preferible que otros métodos de purificación porque no cambian ni modifican las interacciones químicas de los compuestos biológicos, permitiendo pues así preservar su estabilidad y eficacia. Ya, sin duda son muchos los beneficios que ofrece la filtración para la producción de vacunas, pero ¿qué limitaciones o retos existen? Pues en definitiva, no todo es perfecto y existen retos importantes que surgen en la purificación de vacunas por filtración. El principal de ellos es justo la selección y disponibilidad de materiales como medios filtrantes o que sean lo suficientemente efectivos para eliminar las impurezas requeridas sin afectar la calidad del producto. Además, la filtración puede ser costosa por ser una operación que consume mucho tiempo, impactando a la eficiencia del proceso de purificación y por ende a su rentabilidad. Ya veo. Creo que es importante que nuestra audiencia vea las dos caras de la moneda. Creo que conforme la tecnología se va pudiendo sobrepasar, perdón, me estoy trabajando. Creo que conforme avanza la tecnología se va pudiendo sobrepasar estos desafíos que pronto serán operaciones más accesibles y eficientes. Por último, antes de que se nos termine el tiempo, ¿le gustaría añadir algo más acerca de la importancia de la filtración en la producción de vacunas? Sí, pues mira, sin duda la tecnología irá mejorando estos procesos y volviéndose más rentables. Solo me gustaría enfatizar que mediante una selección cuidadosa de materiales y optimización de las técnicas de filtración, se puede garantizar que las vacunas sean efectivas y seguras para inmunizar a la población contra enfermedades. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctora González. Sin duda su perspectiva nos permitió comprender mejor la importancia de este proceso de la neoseparación y contextualizarla en la industria. Espero que pronto nos pueda volver a acompañar en nuestro programa. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y claro que sí, espero volver aquí pronto. Gracias, Esteban, por esta valiosa entrevista con la doctora Dulce González. Siempre es muy enriquecedor poder entender cómo un proceso tan sencillo puede tener una amplia gama de aplicaciones. Sí, sin duda este episodio nos permitió entender el fundamento, escalamiento y uso industrial de esta importante operación de filtración. Y lamentablemente me parece que se nos termina el tiempo. Carlos, ¿te gustaría decir algo más a nuestros oyentes antes de despedirnos? No, bueno, ahí lo tienen. Creo que ha sido muy buen episodio el día de hoy. También creo que el proceso de separación por filtración ha quedado elucidado en su totalidad. Y nada, solo agradecer a los oyentes. Esperamos que este podcast haya sido de su agrado. Y más importante, que se lleven algo nuevo, que se lleven algo de aprendizaje. Pues nada, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Si les ha gustado este episodio, por favor síganos en nuestras redes sociales, en donde compartiremos más contenido sobre los bioprocesos y también sobre sus aplicaciones industriales. Esto es Bioprocesos Simplificados, donde nos sumergimos en la ciencia que hay detrás de los bioproductos. Nos vemos la siguiente semana.